Su espíritu tiene que entrar en la presencia de Dios. Su alma tiene que rendirse delante de Dios. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Tu palabra dice que tú eres hacedor de milagros. No hay otro Dios fuera de ti desde el momento que te hemos conocido. De Jesucristo, declaro cielos abiertos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. No le digo bendiga al hermano porque ya el hermano José ya le dijo ya. Por eso no le digo. Bueno, mis hermanos, el texto bíblico que aquí en el verso 11 es impactable. Aquí habla dos cosas poderosísimas. En el versículo 11, miren lo que dice: así también vosotros, ustedes, considérense, está diciendo, consideraos muertos al pecado. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 viene aquí: pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El título que quiero enseñar en esta mañana es muertos al pecado, vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. Esa es la enseñanza que quiero enseñarle para que usted aprenda esto. Mis hermanos, es muy hermoso. Es maravilloso, es una bendición cuando nosotros conocemos a Dios. Como decía el hermano, ¿qué es lo que estaba diciendo? Cuando había la enfermedad antes en Dios, ¿quién nos auxiliaba? Bueno, claro, los doctores, la medicina nos ayudaba, pero una enfermedad que no es grave. Pero una enfermedad mortal, una enfermedad grave, ni doctor, ni bruja, ni medicina natural, ni una operación te puede sanar, te puede auxiliar, te puede librar. Único nuestro Padre Celestial es el que puede sanar, mis hermanos. Es el que puede quitar esas maldiciones. Es el que puede romper toda clase de maldiciones que acarrean a las personas. Maravillosos son los beneficios de la justificación por la fe. Gozamos de paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, en esta enseñanza, quiero enseñarle, porque aquí habla: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Diga conmigo: muertos al pecado. Entonces, aquí encuentro, por un lado encuentro punto número 1, encuentro pecado. Pecado, está hablando de morir al pecado. Entonces ahora, el punto número 1 es: ¿qué es el pecado? Y mata pecado calma. Castellano significa pecado tanijo. Nyukan significa hucha calma. Hucha la palabra. Pero mata calma hucha. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. El pecado es desobedecer a Dios.
El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios. Primera de Juan, vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice la palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción. Cuando usted, por ejemplo, los que tienen carro, usted está cruzando por semáforo rojo, ¿qué va a hacer el tránsito? ¿Qué va a hacer? Se pone una multa. Una multa, ¿por qué? Porque cometió una infracción. Cometió infracción, ¿sí o no? De la misma manera, mis hermanos, cuando usted peca, la Biblia dice que pecar puede ser hacer algo malo o injusto a los ojos de Dios y no hacer lo que es correcto. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, dice la palabra: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermanos. Y al que sabe hacer lo malo, no hay jamás. Nadie te haya agarrado las pecados santas. Guaquímica, ni manima presa de leche. Consecuencias ya muere. Ni manima de la presa de leche. Puxeita, puxeite, puchao. Muchas veces la gente juega con el pecado y sabe que es el pecado, sabe que eso está mal, pero sigue cometiendo. Pero quiero decirle, mis hermanos, como dice la Biblia, al que sabe hacer lo malo y no lo hace, le es el pecado. Entonces, a pesar de que sepamos y seguimos cometiendo tercamente, mis hermanos, eso en el tiempo vendrá consecuencias. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Ya le hablé del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado obstaculiza los favores de Dios. Oiga, el pecado obstaculiza los favores de Dios. Es como un muro de separación entre nosotros y Dios. Ahorita afuera está saliendo sol, pero acá sí está llegando el sol. ¿Por qué no está llegando el sol? Por las paredes. Por las paredes, ¿sí o no? Pero si no hubiera paredes, si no hubiera techo, estuviéramos sudándonos, ¿sí o no? Sí. Estuviéramos con mucho calor, algunos estuvieran con gorra, otros estuvieran con rebozo encima. El hermano Alberto estuviera con sombrero, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Como hay un techo, hay paredes, no hay sol, no puede entrar acá adentro. Exactamente sucede cuando hay pecado. Dios no puede entrar, Dios no puede manifestar. El pecado obstaculiza los favores de Dios. Es como un muro de separación entre nosotros y Dios. Mis hermanos, consecuencias del pecado, ¿sabe cuál más es? El pecado te aleja de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 hasta el 2, dice la palabra de Dios. Mucha gente dice: Dios no escucha las oraciones. Taika esta mañana, pero no voy a entender. Ya han gastado mañana, ya han gastado workshops mañana, no voy a entender. ¿Hemos para mi novia? Son palabras, hemos para mi novia. Isaías capítulo 59, versículo 1. Miren lo que dice aquí. He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar sus oraciones. Están calladitos. ¿Será porque están bien concentrados o si es porque están asustados del pecado? Dios mío, así ha sido. Y así es el pecado, será que está pensando. Mira lo que dice aquí la palabra en otra versión. Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. No quiera escucharnos. El pecado te aleja de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 3. Proverbios capítulo 28, versículo 3. El que encubre sus pecados, en otra versión dice, el que disimula sus pecados. En otra versión dice, el que esconde sus pecados. En esta versión dice, el que encubre sus pecados. No, ¿qué dice? ¿Quién encubre su pecado? ¿Qué dice? Jamás prosperará. Quien lo confiesa, no solo hay gente que dice, ay Señor, perdóname, y lloran, pero no se alejan, no lo dejan. Otra cosa es pedir perdón a Dios, otra cosa es alejar del pecado. Voy a dar un Amén. hasta que una huanca, madre, perdonaba y tanta a Dios, pero me atraes la misma tontería está rolando. Ya San Juan, más no se te cae una cuna, se te con el psaya una parringa. Más no se ronde con una mañana, ya baila la parringa. Pero me perdonaba el hijo. Entonces dice aquí, jamás prosperará. Jamás el que esconde, el que disimula, ponga otra versión. El que esconde. Pregunto yo, ¿será que podemos esconder de Dios? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo por usted? ¿Cuántos quieren que Dios escuche sus oraciones? Amén. Tiene que abandonar el pecado, tiene que renunciar al diablo, al mundo. Amén. Amén. ¿Si hay otra versión? Sigue poniendo otra versión. Entonces, mis hermanos, esto es lo que pasa, es que mucha gente no lo hace. ¿Alguien de ustedes me ha visto en cancha de vóley yo apostando la plata? ¿Alguien me ha visto por allá en cancha de vóley jugando? ¿Me ha visto a mí? ¿Alguien me ha visto por allá en los bailes? ¿Alguien me ha visto durante todo este tiempo me ha visto en San Juanes? Por allá comiendo papa tostilla. No sé, es que me dio ganas de papa tostilla, por eso tuve que ir. ¿Alguien me ha visto a mí? ¿Alguien me ha visto en carnavales jugando? Antes me iba con paraguas, me gustaba mucho, un paraguas me iba bien temprano cogiendo puestos a estar. Y mi esposa sabía estar hablando y no le hacía caso, me gustaba mucho. Pero ahora no, todo ha cambiado, mis hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me escuche mis oraciones. Yo quiero estar bien delante de Dios. Yo quiero ser calificado delante de Dios. Por eso yo no quiero estar en sucia. Usted no ve espiritualmente, debe estar lleno de demonios en ese lugar. Cantidad de demonios, como imán te jala. Por eso que su corazón quiere estar allá.
Por eso usted ya está viendo ahora, así de las 3, de las 4, es como que como imán te jala, te lleva, es pecado, hermanos. Pero está diciendo, abandona, está diciendo, deja. El que encubre sus pecados no prosperará, no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta, se aleja, se aparta, que dice, alcanzará misericordia de parte de Dios. Sean sabios, hermanos. ¿Cuánto tiempo ya vivió? ¿Cuánto tiempo vivió para el diablo? Para el mundo. Ahora vivamos para Dios. Amén. Pero es que, pastor, usted no me entiende, porque yo sin eso no puedo vivir. Mis hermanos, yo también era vicioso. Yo era bien vicioso. Me encantaba, al menos eso. San Juan para mí era sagrado. Eso para mí era, Dios mío, era algo interesante para mi vida. Pero ahora no sirve para nada para mí. Murió ese pecado, ese viejo hombre, mis hermanos. Eso es lo que usted tiene que hacer para que Dios te levante, para que Dios te prospere, para que Dios te bendiga, para que cada vez que ore Dios escuche sus oraciones. Amén. ¿Seguimos o paramos? Dice aquí, cuando la persona necesite de Dios, no tendrá su ayuda, porque no existe comunicación con Él. El pecado conduce al alejamiento definitivo de Dios. Santiago 9:17. El pecado conduce al alejamiento definitivo de Dios. Dios mío, Señor. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Génesis capítulo 3:8. Vayan anotando porque es larga esta prédica. Solamente voy a dar el texto para que usted reflexione en su casa. El pecado conduce al alejamiento definitivo de Dios. Está en Salmos capítulo 9, versículo 17. Luego dice aquí, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Génesis capítulo 3, 8. Esto demuestra que después de pecar, quien se aleja es el hombre, no Dios. No Dios. Taita Dios que no alejaré, sino que no canche de alejaré. No canche de ancho disparente, taita Dios, comanda, Entonces dice aquí, el pecado te aleja de Dios. Dios no puede habitar en donde hay pecado. Al contrario, se vuelve enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, verso 4. Mire lo que dice aquí, leamos este. Santiago capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice aquí. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Dios no puede habitar en donde hay pecado. Al contrario, se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuál es otro punto? ¿Cuáles son las consecuencias? Su oración no será contestada. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, el que no entiende lo que dice el Señor. Otra versión dice, el que se niega a escuchar la palabra del Señor, hasta sus oraciones indispone a Dios. En otra versión dice,
Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Dice que Dios rechaza el que aparta su oído, o sea, el que no entiende, no quiere entender. Es como si que nuestros hijos no entienden, son malcriados, respondones. ¿Usted qué hace? ¿Le aplaude? ¿Qué hace usted? ¿Cómo dice malcriado hombre una manda? No, yo digo, voy a escuchar esto, voy a escuchar una manda. ¿Qué quiero una cosa? ¿No es cierto? Nacho astere. Pasa las traídas a las chanice. Amén. Yo la puedo estar que se saquean su día. Pero mundo de parlando. Sí, de las iras. Porque hace tener unas iras, Dios mío. Y lo primero es responde. ¿Sí o no? Entonces solamente 2, 3 le ha aplicado comidas a su hijo, los demás no es cierto. O más hasta aquí que una tataita con hasta esto cuchenian, está colera, esto cuchenian. ¿No es cierto? Si nace la tataita decía, nadie te dice, no voy a aplicar. Pues no voy a dar ninguna oración. De la misma manera, si nuestros hijos son rebeldes, tercos, no entienden, entonces nosotros enojamos. Así también dice que Dios también se enoja. Porque se enoja, no escucha las oraciones. Por eso está diciendo, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, no entender sus mandamientos, dice que sus oraciones también es abominable. Es abominable. Dios rechaza nuestras oraciones. Por eso es que mucha gente anda llorando, no escucha las oraciones. ¿Cómo va a escuchar si no entiende? ¿Cómo va a escuchar si no practica la palabra del Señor? Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice que el Señor tiene atentos. Dice que el Señor tiene atentos sus oídos a las oraciones de su pueblo. Pero para los que no hacen caso, tampoco escucha Dios. Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Cuántas veces usted no se ha preguntado? Aquí está la respuesta. Es por el pecado, por la maldad. Usted puede estar ahí, llora, nada va a pasar. Amén. ¿Qué más hace? ¿Cuáles son otras consecuencias? Enferma el cuerpo. El pecado. Por el pecado mucha gente se enferma, mis hermanos. Ñocanche, kiki, ñoca, jucha, tarunanche, jucha, manda enfermedad con la shamonacana. Porque el día que usted peca, el día que usted cae en el pecado, detrás está el diablo. Efesios capítulo 4, versículo 26. Miren lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, dice la palabra de Dios. Versículo 26. Aquí está hablando del enojo. Cuando usted se enoja, no perdona, pecó. Pero aquí dice, airaos, pero no pecáis. Enójense, pero no cometan el pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se pasen todo el día renegados. Enójense, pero no pequen. Que ese enojo no convierta en el pecado. Enojaremos, sí, pero después perdónalo. Tenga misericordia, perdona, aprenda a perdonar. Porque si no perdona, usted pecó. Pero el momento que usted peca, usted no se justifica, no se quita ese pecado. ¿Qué es lo que hace? Mira lo que dice el verso 27. Mira lo que dice allí. Ponga el verso 27. Ni deis lugar al diablo. Nueva versión internacional, ponga. Ahí vamos a entender mucho mejor. ¿Qué está diciendo? Ni de
cabida al diablo. En otra versión dice, no den tiempo al diablo. O sea que cuando usted peca, el diablo está detrás de ese pecado. Cada vez que pecamos, cada vez que escuchas la noche, voy que yo con la pandemia, diablo mamá que me borracha. El diablo no se haga ¿Qué piensa que el diablo va a hacer? La mayoría de enfermedad viene directamente del diablo. Por eso en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 13, dice que había una mujer que estaba enferma desde 18 años. 18 años estaba enferma. ¿Pero quién la enfermó? ¿Cómo fue eso? Ponga la pantalla. Lucas capítulo 10, verso 13. Entonces aquí está diciendo clarito, mis hermanos. Dice Lucas capítulo 10, capítulo 13, sí. Lucas capítulo 13. Versículo 10. Al revés. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del reposo. Y había allí, verso 11, dice, y había allí una mujer que desde hacia 18 años, ¿qué es lo que tenía? Tenía espíritu de enfermedad. ¿Se da cuenta? Existe espíritu de enfermedad. Ese espíritu es el que ataca, le enferma. Entonces, mayoría de las personas, por causa del pecado, está enfermo. El pecado sin arrepentimiento puede hacer que su cuerpo realmente se enferme. Allí, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 8, vamos a leer. Miren lo que dice aquí. Aprenda esto. Los que están aquí conmigo, un día Dios les sanó. Escuchen con mucha atención. Cuando yo me fui, verán, escuchen, así es Dios. Cuando yo me fui a Cotacache, Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. Dios sabe Dios. ¿Cómo sabe la palabra? Dios me dio una palabra, está en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Aquí vemos el paralítico de Betesda, dice aquí. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Verso 3. Y en estos yacían una multitudes de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahí había estanque, piscina. Ahí dice que los ángeles bajaban. ¿Para qué? Para mover el agua. El momento que se movían, los paralíticos se metían y recibían sanidad. Verso 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y al que primero descendía, o sea, al que primero entraba al agua, al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice aquí verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús pregunta. Verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Está diciendo que yo quiero entrar, pero como no puedo levantarme, otros entran. Sí, yo no puedo entrar. Entonces, verso 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era del día de reposo aquel día. Ya, este hombre se sanó. Ahora Jesús se desapareció. Ya. Entonces en el verso 14, miren lo que dice aquí. Después Jesús se encuentra en el templo, sin dirección, sin esperanza, sin Dios.
Cuando alguien cae en el pecado, mis hermanos, gracias a Dios hoy en día puedo dormir bien. Gracias a Dios, mis hermanos. Dios mío, antes no podía ni dormir. ¿Cómo me dolía la cabeza, Dios mío? ¿Cómo me dolía? Por eso es que tenía que vivir con pastillas. ¿Por qué? ¿Por qué había esas cosas? Porque había demonios, espíritus de enfermedades, atormentaban, dañaban mi ser. Pero hoy, mis hermanos, hoy, yo no estoy así concentrado con la pastilla. Pero hoy puedo dormir bien, así en una estera. Puedo dormir bien porque estoy libre para la gloria de Dios. Amén. Aumentan las dificultades de la propia vida. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 hasta el 28, si usted lee, hermanos, lee en su casa con una tacita de café, bien cómodo. Pero anote ahí para que usted lea, aquí no voy a leer. Ahí a usted le enseña, por el pecado va a suceder esto, por el pecado va a suceder esto. Allí está diciendo, hasta tu novia va a ir con otro hombre. Así dice, las úlceras te va a atacar y te va a matar, dice la palabra. ¿Y por qué? Por causa del pecado, hermanos. Ya no más pecado, ya basta, hasta aquí no más, ya no más. Y conságrese para Dios. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? Muchos. Si usted tiene 40, ¿cuándo conoció a Dios? Ayer, bueno, hasta ayer. 40 para abajo vivió con el diablo, con el mundo, con el pecado, pero ahora ya tiene 40 para allá. Viva con Dios hasta sus años de vida se alargarán. Amén. Porque el pecado le corta la vida. Dice otro punto, trae muerte física. Oh, Dios mío, trae muerte física. Estuve viendo en el internet, hace con Ucrania. Oiga, la gente en el suelo, como animales tirados, muertos en la guerra. Dios mío, pobre gente. Señor, la pregunta es, ¿por qué están así como basuras tiradas en la calle? Tantos cuerpos. Manzaneta, internacional, Joaquín Managare, calle externa. Yo vi allá actualmente está pasando eso. Vi en el internet, allá en Ucrania, gente en la calle tirados como animalitos, muertos en la guerra. La pregunta es, ¿por qué están así? ¿Sabe por qué están así? Por el pecado, mis hermanos. Ucrania tenía un pecado terrible, si usted no sabía. Ahí está el juicio de Dios. El pago del pecado es muerte, dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 23. La semana pasada creo que era, no sé cuándo era, no me acuerdo. Mi esposa estaba dando una palabra sobre Zafira. ¿Se acuerdan? Ya se han dicho. Zafira y la mujer, ¿cómo se llamaba? María. Ananías y Zafira. Estos dos, ¿por qué murieron? ¿Por qué murieron? Porque vinieron. Por el pecado, mis hermanos. Por el pecado muere el esposo, después viene la mujer ahí mintiendo. Y está el pecado. Murió también. El pago del pecado, porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es bendición. Es la muerte. Es muerte. Es muerte, mis hermanos. Ahorita
No sé si han escuchado ahorita este coronavirus. Nuevamente está levantándose en China, hay alboroto, allá en Bruselas, en Bélgica, hay confinamiento. Así está. Dice que está viniendo virus del mono, dicen. Así dice. Virus del mono. Viruela del mono. Vean enfermedades cómo vienen, mis hermanos. La pregunta es por qué vienen todas esas cosas negativas. Diga conmigo, por el pecado. Ahí está la respuesta. ¿Por qué la gente muere de enfermedad? ¿Por qué mueren como perros, animales? La otra vez estaba diciendo que un bus le atropella a un señor que estaba pasando, un bus de 8 de septiembre aquí en Otavalo. Y él no se da cuenta, está pasando y viene el bus, va aplastando, pobre. Ni siquiera hay algunos que después te aplastan, después están revolcándose, el cuerpo muere, no es de contarse morir. ¿Por qué murió ese señor? ¿Por qué murió? El pecado, mis hermanos, el pecado corta la vida. Por eso está diciendo, porque la paga del pecado es muerte. ¿Algún día usted no se va a trabajar por ahí? ¿No está trabajando por eso? Jika trabajo pica ima de terror jefica o gratis trabajo se va a. Y entonces, porque hemos trabajado, tiene que pagar la ley, ¿cierto? Así mismo sucede cuando usted peca, tiene que venir un pago. Cuando usted peca, viene porque viene la paga. ¿Y cuál es la paga, mis hermanos? La muerte. ¿Cuál es la paga? Dije atrás. ¿Cuál es la paga? La muerte, mis hermanos. Por eso la gente muere rápido, mis hermanos. Rápido. Último, trae muerte espiritual. Efesios capítulo 2, verso 1 al 4 dice, ahí está diciendo que ya no estén pecando. Está bien que antes estábamos, pero el espíritu que opera en el aire, los demonios, ellos atacan, ellos poseen para que no obedezcan. Miren, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2, siguiendo, dice aquí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. ¿Sabe quién es el príncipe de la potestad? Los demonios que gobiernan este mundo del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este diablo, este demonio, es el que opera para que no obedezca la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 6, verso 11. Así también vosotros, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Dios? Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Este que está diciendo muertos al pecado, esto es lo que quiero enseñar. Muertos al pecado. Hay dos tipos de hombres y mujeres desde el punto de vista de su estado espiritual. Número uno, el hombre carnal. Hablemos del hombre carnal. Aquí está diciendo que tenemos que estar muertos al pecado. Este es el punto número 2. Estamos muertos al pecado. Muertos al pecado. El hombre carnal, como decía, hay dos tipos de hombres y mujeres desde el punto de vista de su estado espiritual. Espiritualmente, Ishkel, tipo de persona tiene espiritualmente. ¿Cuál es el número 1? El hombre carnal. ¿Y cuál es el número 2? El hombre espiritual. Dice aquí, este hombre carnal, este es el que vive en torno a los deseos de su carne y a las pasiones del mundo. Es decir, junto al cuerpo de carne y hueso hay un cuerpo de pecado. El hombre carnal vive en los deseos mundanos,
y usa sus miembros y órganos físicos como instrumento de iniquidad o de pecado. Ejemplo, el que dice mentiras, o ejemplo, el que dice mentiras. Vayamos, Susan, te gustan. A ver, te parlan. Ya sabes que se usa pecado cacao. Ya sabes que sé que siempre usa su causa aquí. Escucha, pecado. Ahora, Taina, viernes de este chico canito, órame. Nuestra palabra es poderosa. Estaba enseñando a mi esposa en la vigilia acerca del poder de la lengua. ¿Cuántas veces usted no ha hablado palabras de maldiciones, palabras ociosas, palabras negativas? Todo eso es pecado, mis hermanos. Por eso está diciendo, el que dice mentiras, el que habla palabras ociosas, palabras de maldiciones, palabras negativas, palabras que no están bien, está usando su boca como instrumento del mal. Esta es la situación de la mayor parte de la humanidad, quienes les espera la condenación eterna. Gálatas capítulo 5, vamos a ver. Mira lo que dice aquí. Ñucanche, escucha mi causa renga. Ñucanche como instrumento carenga. Ñucanche cuerpo como instrumento pecador, como instrumento diablo, nasna causa renga, na corrigiringa, na impederenga, vekio con la paneo. Kiki Wanswa, si no lo ganas, porque mire lo que dice aquí. Y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Aquí está. Adulterio, fornicación. Hay gente que adulteria. Hay gente que fornica. ¿Y qué es adulterio? Adulterio es una pareja que son casados y por ahí anda echando ojo a otra persona. Ese es el adulterio. Adulterio es que, por ejemplo, yo soy casado, pero tengo moza por ahí. Ese es un pecado de adulterio. ¿Y qué es la fornicación? Fornicación es que los novios viven haciendo sus relaciones sexuales fuera de matrimonio. Son novios, ni siquiera se han casado, pero por ahí tienen relaciones sexuales. Jovencitos, jovencitas, ni siquiera sabes cocinar, ya tienes novio. Jovencitos, primero aprenda a trabajar, porque más adelante cuando te cases, su novia va a necesitar plata. Su mujer va a decir, compremos una cama, compremos un colchón, comprame ropa, y no tienes plata. ¿De dónde va a dar el trabajo? ¿De dónde va a dar si no tienes nada? Con apenas 12 años de ya has terminado. Chapareada, novias de regalo. Y luego, ¿qué es lo que hace? Ahí el novio, como ya se enamoró, y entonces el novio ya vio que ella está loquita por mí. Entonces, ¿qué dice? Prueba de amor. ¿Cuál prueba de amor? Darle con el bolso en la cara. Entonces ahí caen esas maldiciones. Se prueba de amor límpica. Siempre porque ese hombre está andando solamente por otra cosa. Entonces, eso es fornicación. Tener relación sexual fuera del matrimonio. No solamente relación sexual, sino que está besándose
usted está ahí, ya totalmente su corazón ya le entregó a ese hombre, esa mujer. Todo eso es fornicación, mis hermanos. Inmundicia, laxidia, versículo 20. Todo esto tiene significado. Idolatría, hechicerías. Usted ahora ya no va virgen de quinche, pero tiene ídolos en su corazón, otro tipo de ídolos. Hechicerías, brujerías. Aquí dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21. Envidias. Antes, yo era así, no sé de pronto también usted esté haciendo. Antes sin Dios tenía de todo, tenía plata, tenía mejor carro, mejores carros. Ahora que estoy con Dios no tengo nada, eso venía en la mente, el diablo siempre me ponía. Entonces, viendo otras personas que tienen buenos carros, entonces tenía envidia humanamente. ¿Cómo es que estoy con Dios no tengo nada? Así puede estar pasando usted. Pero un día entendí, el Espíritu Santo me hizo entender. Antes tenía de todo, pero su vida estaba mal. Antes tenía dinero, pero no tenías felicidad. Y Dios me decía, hace tiempo te voy a bendecir. Entonces, aprende a entender eso. Envidia fuera. Envidias, homicidios, borracheras. Hay personas que están aquí en la iglesia, pero siguen tomando cerveza, siguen tomando por allá. Bueno, 3 copitas no es nada. Hay así, fumarse, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya les dije la otra vez, dice antes, que los que practican tales cosas entrarán en el cielo. Los que practican tales cosas de manera, practican tales cosas, en otras palabras, no entrará en el cielo. Identifíquese. Tal vez usted esté ahí, tal vez está en envidia, tal vez está en esta borrachería, tal vez está en las otras que vemos. Tal vez esté así. Identifíquese, porque la vida no tenemos comprado, mis hermanos. Amén. ¿Entendieron? Amén. Puede, dice aquí la palabra, puede una persona creerse muy cristiana, pero si está dando alguno de estos frutos, no es más que hombre carnal, destinado al fuego eterno en el infierno. Hoy, por medio de la Escritura, se nos anima a considerar que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Esta convicción debe estar siempre presente en nuestro pensamiento, siempre presente en el pensamiento. No es que esté con alguien, su amigo, y andas, estoy con Dios, conozco a Dios, conozco su palabra, por lo cual tengo reverencia. No es que por allá me entienda alguien y me dice, oh, usted está guapo, usted está guapa. No es que me caigo nomás. Tiene que tener en la mente que soy hijo de Dios, que yo conozco a Dios. ¿Sí o no? Hace años atrás, para los que no escucharon este testimonio, cuando era soltero, yo andaba en fuego de Dios. Y allí encontré con una amiguita que antes llevábamos. Por compañía que he estado yendo aquí, yo estaba yendo de camino a Espejo. Encuentro ahí en el camino, pero no era mala intención, buena intención. Me paré, saludé, le dije, ¿a dónde se va usted? ¿Qué hace usted esta noche? Yo ya decía que vengo de Camuel, estoy yendo a caballo a mi casa. Yo le dije, vamos, yo le llevo. Entonces íbamos así conversando
conversa, llegamos al muelle y ahí conversamos y esa joven comienza a coquetear. Ya cuando llegamos al espejo, ¿sabe lo que me dijo? No, Alberto, ¿sabe qué? No me lleve a mi casa, vamos al hotel. Así con esa sonrisa, vamos al hotel, con esa tentación. Gracias a Dios. Y yo estaba en el fuego. ¿Sabe lo que dije? Le dije del poder de Dios. Hablé del amor de Dios. Prediqué la palabra y ella dijo, párese por favor. Y salió rapidísimo cerrándose. Y se fue. Era el mismo diablo probando. El mismo diablo, mis hermanos. Y si fuera como antes, mis hermanos, hubiera predicado la palabra, hubiera dicho no, eso está mal, contento me hubiera ido. Ese es el hombre carnal. Cuando el hombre es espiritual, aquí viene el punto número 2. Después de decir, y así también vosotros consideramos muertos al pecado, Romanos 6:11. Luego dice, vivos para Dios. Este es el punto número 2. Número 3, estamos vivos para Dios. Hermanos, mueran al pecado. Debe morir. Debemos morir al pecado. Estamos vivos para Dios. Como Satanás sabe, el diablo sabe, por eso es que ya no más manda gente así, porque ya sabe. El diablo sabe su debilidad. El diablo conoce su vida y por eso tiene que meterse. Entonces dice aquí, vivos para Dios. Entonces, vivos para Dios, eso significa el hombre espiritual. Este es el que vive para Dios y sus pasos están dirigidos por el Espíritu Santo. En este ya no hay cuerpo de pecado y por tanto es un cristiano legítimo, dado que Cristo puede habitar en su corazón, porque está limpio y santificado. El hombre espiritual es caracterizado porque produce los frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22. El hombre espiritual ya no miente, ya no dice vulgaridades, ya no habla malas palabras, habla palabras positivas, palabras de bendición. Ya no ingiere licor, ya no está fumando, ya no hace negocios ilícitos, fraudulentos, dice aquí. No fornican, no viven adulterio, no siguen las tradiciones del mundo, no participan en fiestas dirigidas al mundo, no es deshonesto en su trabajo, no es infiel con su esposa, con su esposo, se goza de la ley de Dios, obedece los mandamientos de Dios, le diezma el tiempo para Dios y también de sus ingresos. El cristiano verdadero, un hombre espiritual, ya ha crucificado al viejo hombre. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 24. Mis hermanos, llegó el tiempo de santificar. Dios va a hacer cosas grandes con esta iglesia. Va a ocurrir muchos milagros de sanidades. No solamente así, también Dios va a ayudar en milagros financieros. He escuchado muchos testimonios. He escuchado que en los bancos aparece dinero, gente que no tenía nada. De noche al amanecer, de repente suceden cosas sobrenaturales. Un día escuché un ilustrador de zapatos que estaba dando testimonio hace tiempo. El ilustrador de zapatos, este hombre era bien pobrecito, bien pobre, económicamente no tenía, su trabajo era ilustrador de zapatos. Dice que este hombre espiritualmente era pobre, como es él,
así físicamente era bien pobrecito, pero espiritualmente era progresado, era rico. Y de repente viene un judío millonario que vivía en Colombia. Este hombre dice que tenía capitales, fincas grandísimos. Y este hombre viene a lustrarse el zapato y se sienta donde este hermano cristiano, que era pobre físicamente, pero rico espiritualmente. Era un hombre que amaba a Dios, era un predicador. Mientras lustraba zapatos, predicaba la palabra. Impactó la palabra de parte de Dios a este hombre. Entonces este hombre tenía tanto dinero, pero era soltero, no tenía hijos. Entonces un día vino a proponer, vino a agradecer por la palabra que impactó. Vino también para aprender más, pero después dijo, ¿sabe qué? ¿Cuánto gana lustrando el zapato? Dijo, tanto gana. ¿Sabes que venga a trabajar conmigo? Te voy a pagar tanto. Ahí está la primera bendición. ¿Se está entendiendo, hermano? Cuando está viendo la palabra, el diablo está ahí ministrando mucho. Entonces le dijo, te voy a pagar el doble. Entonces, cuando él acepta, se fue a vivir con él. Fue administrador, mayordomo de esa finca. Tiempo después este hombre muere, el dueño muere, pero dejó el testamento. Dejó el testamento todos los bienes, las fincas, el dinero, posesiones que eran para el ilustrador de zapatos. Así Dios bendice. Llegará un tiempo donde Dios va a bendecir mucho esta iglesia. Pero si estás coqueteándote con el pecado, si estás jugando con el pecado, no espere, mi hermano, la bendición de Dios. No va a pasar nada. Pero si usted camina firme con Dios, ama a Dios, rechaza al mundo, rechaza al diablo, rechaza al pecado, mantenga firme en el camino de Dios, mis hermanos, todo lo que usted clama, escuchará Dios sus oraciones. Por eso dijo Dios, clámame a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Ese testimonio vino cuando yo estaba en escasez, cuando yo estaba pasando un momento de prueba terrible. Aparece ese testimonio. En otras palabras, Dios estaba diciendo, no te preocupes, hijo, tienes que pasar por este proceso, pero un día te voy a bendecir. Eso estaba diciendo Dios. En esta mañana quiero decirle de parte de Dios, mantenga fiel con Dios, sea fiel con Dios, ame a Dios, sea muerto para el pecado, vivo para Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, así Dios bendice. En el libro de Gálatas 5:24, mire lo que dice aquí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, mis hermanos, usted debe crucificar. Crucifique al pecado, la maldad. Crucifique esa carne que siempre le lleva al pecado. Crucifique, mi hermano. Yo le animo. Mi pastor decía, si yo pude, ¿por qué usted no va a poder? Yo me puse a pensar, si él pudo, ¿por qué no voy a poder yo? Así mismo le digo esta mañana, si yo he podido, un hombre tan